Buenos días. Ahora para ustedes son las 10 de la mañana, para mí son las 3:30 del día anterior y voy a dar esta conferencia a la que me han invitado en la Universidad Pontificia Bolivariana, cosa que agradezco mucho a la universidad, agradezco mucho al programa de estudios literarios y a su director, a don Segundo Anacona, que es quien me ha invitado, y se lo agradezco de corazón. Siento que las circunstancias no sean las mejores porque me gustaría mucho tenerles a ustedes delante de mí y mirarles a los ojos, pero voy a hacer el esfuerzo de saber que ahí están ustedes detrás escuchando esta pequeña charla que me han pedido y que vamos a titular La estructura moral de la comedia, de Dante Alighieri. Quiero empezar explicando un poquito la situación de Dante Alighieri, de Florencia, de Italia en la época, para luego entrar ya en su literatura y en el significado moral de la comedia. Lo que me gustaría ser es una suerte de Cicerón, de Virgilio, que les llevase a ustedes de la mano, y la mayor satisfacción que yo tendría al acabar esta charla es que ustedes entrasen en internet o pidiesen en su librería, todavía mucho mejor, un ejemplar de la Divina Comedia o fuesen a su biblioteca y empezasen a echarle un vistazo y a seducirse con los versos del mayor poeta que ha habido en la historia de la literatura de este planeta, Dante Alighieri, que nació en 1265 en un momento convulso de la historia de Europa, de la historia de Italia, de la historia de su ciudad. Estaba dividida entre los partidarios del imperio, a los que llamaban Ghibellini, los partidarios del papado, una manera de hablar, a los que llamaban los Guelfi, y Dante Alighieri pertenecía a una familia aristocrática venida a menos, se había dedicado a la política, él era abogado, se metió en política y llegó a ser prior. Prior no es un término religioso en la Florencia de la época, sino que es el prior, el primero, es decir, sería algo así como el alcalde o el presidente de la comunidad de su ciudad. Y ahí estuvo desempeñando ese cargo, teniéndoselas por un lado con el papado, con Bonifacio VIII, que volverá a salir dentro de un ratito, y por otro lado con los anhelos imperiales y con la convulsa historia de su región y de su país y de toda Europa, que vivía prácticamente en una guerra civil constante. Dante nació bajo el signo de la guerra civil y vivirá toda su vida desde los 35 años en el mezzo del camín, que ahora hablaremos, bajo el sentido más tremendo de la expulsión de su ciudad, del exilio, que él lo vivió de una manera tremenda. Piensen, por ejemplo, que en los textos que escribió Dante, las famosas epístolas, escribió muy pocas, pero en todas ellas decía Dante Alighieri, poeta florentino, injustamente exiliado. Injustamente exiliado. Él vivió los años del exilio, que fueron más de 20, con esa crudeza y con esa amargura. Pero piensen ustedes que gracias al exilio estamos ahora aquí ustedes y yo para hablar del libro más grande que se ha escrito en la historia de la humanidad, por lo menos desde el punto de vista literario y simbólico, y me atrevería también a decir filosófico, porque la profundidad de la comedia es extraordinaria, como les voy a intentar ahora demostrar si ustedes quieren seguir este peregrinaje, porque la Divina Comedia es un peregrinaje. Dante, ya les he dicho, primero es un hombre de la polis, es un político, es un abogado, es alguien que quiere lo mejor para su ciudad. Está casado con uno de los grandes apellidos de la época, con los Donati, tiene una serie de hijos y en principio le va todo a pedir de boca, le va todo bien. Se dedica a la poesía desde muy jovencito, con apenas 20 y pocos años. Es uno de los grandes escritores que practica eso que dieron en llamar la escuela del dolce stil nuovo. La palabra nuevo es muy importante para Dante y para todos sus sucesores. ¿Por qué? Porque Dante vive en un mundo, nació en un paradigma medieval, pero morirá en un paradigma renacentista que él contribuyó a forjar. De tal manera que nosotros podemos hacer esta pregunta: ¿Dante es el último filósofo, el último poeta, el último humanista, el último literato de la Edad Media, o es el primer humanista del Renacimiento? Las dos cuestiones son correctas, las dos preguntas hay que responder afirmativamente. Dante es el último medieval, recoge toda la tradición que llega hasta él, ya veremos cómo, y es el que abre las puertas hacia la modernidad de la que nosotros ahora estamos asistiendo a sus últimos estertores, literalmente. De modo que ya muy joven se convierte en un gran poeta, el dolce stil nuovo, estilo nuevo y dulce. Esto solo se le ocurre a un italiano, reconózcanlo conmigo, ¿no?
¿Qué es el Stile nuevo? Es una manera nueva de decir cosas. Miren, cada vez que hay un cambio de paradigma, cada vez que hay un cambio de era, ahora mismo estamos en un cambio de era, en la época que vivió Dante estamos en un cambio de era, Dante nace en la Edad Media, muere en los inicios del humanismo renacentista, lo mismo nos va a pasar a ustedes y a mí. Cada vez que hay un cambio de era, nosotros sabemos que se produce un cambio de mirada en los grandes escritores que tienen la profundidad de saber ver el mundo nuevo. Y entonces Dante es uno de ellos. Por eso el Dolce Stile nuevo lo que está planteando es que hay un estilo nuevo para decir cosas nuevas. Decir que hablar del amor. Y ustedes me dirán, ¿eso es nuevo? Eso es nuevo. El amor acababa de aparecer, el amor romántico que luego llega a las películas de Hollywood no existía. Lo que existía es una concepción del amor como enfermedad, el amor como algo muy peligroso, el amor como con el encuentro con aquel otro, con aquella otra, que nos puede sacar de nuestras casillas desde un punto de vista moral y político. Por eso la enfermedad del amor. Hoy en día, si uno no tiene amor o si uno no siente amor, podría decirle a su psiquiatra, no consigo amar. En aquella época era al revés. En aquella época, si uno se enamoraba, inmediatamente, es un decir porque no existían, habría tenido que ir al psiquiatra porque el amor era pernicioso, el amor era muy peligroso, el amor era una enfermedad. Hasta que los poetas del Dolce Stile nuevo, primero Guido Guinizelli, al cor gentil, al corazón gentil, luego Cavalcanti, Donna me prega, la mujer me pregunta qué es el amor, y luego el propio Dante Alighieri en una canción maravillosa que se llama «Oh mujeres que tienen ustedes intelecto d'amore», inteligencia enamorada. Ahí nace el concepto de amor que ha pervivido en Occidente en los últimos 7 siglos, porque el planteamiento es que es la mujer, lo femenino, la belleza de lo femenino, la sabiduría de lo femenino, la que se enfrenta al poeta y lo eleva y le hace recordar el origen del que venimos todos, que es el absoluto, y es ese anhelo de volver al encuentro con lo real y con lo divino que se transparenta en este plano terrestre a través de la belleza de la mujer amada. Eso es una novedad tan increíble que piensen ustedes que a nadie se le había ocurrido tamaña cosa nunca. De modo que imaginen la importancia de este movimiento, de estos poetas que les acabo de citar, y el más grande de todos ellos, que es nuestro amigo y hermano mayor, Dante Alighieri. Esta historia del encuentro con el amor, Dante Alighieri la escribe unos años antes de que acabe el siglo, en 1294, en un libro que funda la literatura occidental erótica sobre el amor, que se titula, miren, La vida nueva, otra vez la palabra nueva. Otra vez una mirada nueva y una vida nueva que se renueva porque ahora se vive desde el amor. Solo piensen una cosa que ya saben todos ustedes, ¿cómo termina la Divina Comedia? La Divina Comedia termina con un verso que dice el amor que mueve el sole e le altre stelle, el amor que mueve el sol y las demás estrellas, el amor. Es la última palabra que aparece en la Divina Comedia, el amor y las estrellas, y el mover, el movimiento, la emoción. Algo tan significativo como para que Dante lo coloque al final de su maravillosa cántica. Esta historia de amor de la vida nueva representa el encuentro de Dante con Beatrice. Los dos tienen la misma edad, se encuentran simbólicamente a los 9 años. El encuentro de Dante con Beatrice le hace reconocerse como poeta porque se produce un triángulo maravilloso que es el siguiente: poeta o poesía, amor y Beatrice, de tal manera que Beatrice es el amor a la poesía o es la poesía del amor, la poesía es el amor a Beatrice y el amor es la poesía sobre Beatrice. Y ese triángulo funciona a lo largo de la vida nueva de una manera extraordinaria y bellísima. Son 42 capítulos que están escritos de la manera siguiente. Se les llama prosímetros porque son una serie de versos que el poeta comenta con unas prosas que en un momento dado cejan el ámbito del comentario y se van hacia la argumentación narrativa de su historia amorosa con Beatrice, de encuentros y desencuentros. Esa Beatrice es una Beatrice real. Esa Beatrice puede ser la Beatrice real, Beatrice Portinari, que está enterrada enfrente de la casa de Dante y que ahora podemos ir a visitarla a la iglesita del barrio antiguo de Florencia, pero esa Beatrice Portinari es mucho más
que un ser humano. Es la encarnación, lo digo con el sentido más pleno y más profundo de la palabra encarnación, es la encarnación de la belleza, es la encarnación del ánima mundi, es la plenitud de lo femenino cuyo encuentro, cuyo amor, cuyo enamoramiento me hace convertirme en poeta y cantar las verdades últimas y buscar con todas sus consecuencias el sentido de la vida humana como peregrinaje desde el cielo, desde la tierra hasta el cielo, pasando por los distintos reinos por los que ahora, si me acompañan, vamos a pasar nosotros y vamos a explicar su sentido moral, el sentido moral del reino del subsuelo, del infierno, del sentido moral de la montaña del purgatorio y del sentido moral o espiritual, mejor, porque ahí ya no hay moral que valga, de las 9 esferas del paraíso. Bien, Beatrice muere, la Beatrice terrenal muere, Dante entra en crisis, estaba escribiendo un soneto, lo deja a medias, se viste de luto, llora a la ciudad que ha perdido a su amor y a su belleza, como si Florencia fuese la nueva Jerusalén que llora por la muerte del Redentor. Y en un momento dado, al final de este maravilloso libro que les recomiendo absolutamente, en un momento dado, en el último capítulo, dice prácticamente literal lo siguiente: y a partir de entonces, a partir de la muerte, yo concebí sobre aquella mujer gentilísima una serie de cosas y tuve una serie de vislumbres maravillosas que ningún ser humano había tenido nunca hasta entonces. Y si Dios me da el tiempo y la capacidad, prometo decir de aquella gentilísima lo que nunca nadie ha dicho. La pregunta es, ¿qué seguridad tiene Dante para poder decir algo así? Prometo decir de aquella gentilísima lo que nunca antes nadie ha dicho. Nos está anticipando, con años, nos está anticipando la comedia. Decir de aquella gentilísima cosas que a mí me han sido reveladas y que se dirán en este mundo por primera vez. Pasan los años, Dante se convierte en el gobernador de la ciudad, tiene que pactar con el Papa, con Bonifacio VIII. Bonifacio VIII pacta a sus espaldas con una facción de este mundo de los güelfos que lo expulsan, lo condenan y lo enajenan, y cuando quiere volver a Florencia se encuentra con que ha habido un edicto, un bando, se convierte en bandido, un edicto en el que es condenado a muerte. Si pone los pies en la ciudad se le enajenan todos los bienes y se le prohíbe pisar nunca en la ciudad. Este es Dante a la altura de 1302, con apenas 37 años. En el mezzo del camino, Dante se va al exilio. Su mujer, que además pertenece a la familia gobernante, queda en Florencia, porque bueno, es familia de los que le han dado el golpe de Estado. Sus pequeños hijos allí se quedan. Él no sabe cuando se va al exilio si va a volver a ver nunca más a su mujer y a sus hijos. Se va en la extrema pobreza y es acogido por una serie de mecenas que, dada su tremenda entidad humana y espiritual y política y filosófica, pues lo acogen y lo ayudan durante esos años, sobre todo en Verona, donde encuentra una verdadera paz y una verdadera posibilidad de tranquilidad para poder escribir y para poder seguir investigando. Y luego más tarde en Rávena, donde muere víctima de la malaria el 13 de septiembre de 1321. El año que viene celebraremos el 7º centenario de la muerte del más grande escritor que ha tenido este mundo, ¿no? Y habrá muchos eventos, evidentemente, para conmemorar esta fecha, ¿no? En el exilio, Dante escribe una serie de libros, algunos los abandona, unos en latín, otros en lengua vulgar, porque claro, aún no estaba arreglada. Escribe un libro filosófico que se llama El Convivio, que son unas glosas a sus propios poemas, en donde intenta llevar desde la filosofía el sentido último de las cosas, la explicación del sentido de esta vida, de esta existencia, y lo abandona porque se da cuenta de que para llegar al sentido tiene que hacerse desde la poesía, no se puede hacer desde la filosofía. Es decir, la filosofía es analítica, es dual y no profundiza desde su incapacidad mental, no profundiza en aquellos lugares a los que puede llegar el símbolo, a los que puede llegar verdaderamente una visión penetrante de las cosas. Entonces abandona el convivio y se pone a escribir la comedia, y a ese cometido de hacer un pequeño resumen y de caminar juntos
hacia ese peregrinaje que es el del propio Dante, les voy a llevar de la mano. La comedia empieza así, todos se lo saben. Nel mezzo del camin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura que la dritta vía era smarrita. En la mitad del camino de nuestra vida me volví a encontrar en una selva oscura porque había perdido el camino derecho. Nunca mejor dicho lo de empezar las cosas en medio de las mismas, ¿no? En la mitad del camino. Miren, en italiano, en el mezzo del camin no significa camino, porque eso sería vía, y ya lo dice luego, significa caminar, un poco al sentido de don Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es el caminar lo que ha perdido, es el sentido lo que ha perdido, y la manera de evidenciárnoslo es que se encuentra de súbito, de sopetón, como si despertase de una pesadilla, o mejor, como si se introdujese dentro de ella, se encuentra en una selva oscura. Piensen qué significa una selva. La selva es lo salvaje. Luego dice unos versos más allá, esta selva selvacha, esta selva salvaje, que solo con el pensiero, solo con el pensamiento, me vuelve el miedo. Me vuelve el miedo. Es decir, solo pensar en aquel momento en que yo estaba completamente perdido en la selva oscura y se me pone la carne de gallina del miedo que pasé. ¿Quién es ese personaje que dice yo? Nosotros ahora sabemos que es Dante Alighieri, pero no es solo Dante Alighieri. Dante quiere que tú, lector, te pongas en su lugar y te pongas también en el lugar de haberte perdido en la selva oscura. Dante quiere que ese que dice yo se identifique con el que lo está leyendo. Ese es uno de los procedimientos o trucos de lectura que les voy a transmitir para entender bien y para disfrutar la Divina Comedia. Se encuentra perdido en esta selva, sale de ella, ve una arena desierta y una arena desierta que da a una montaña altísima cuyos rayos de luz rozan ya el lomo, por tanto estamos en el atardecer y es viernes, en concreto es Viernes Santo. Ahora les explicaré, lo van a entender fácilmente, por qué tiene que ser Viernes Santo. Y entonces intenta subir esa montaña porque la montaña es la plenitud de lo humano. Uno siempre sube a la montaña, en cualquier tradición mitológica, en cualquiera, desde Moisés a Jesús o Hércules, siempre es en la montaña donde se produce el encuentro con la divinidad, ¿no? La transfiguración, por ejemplo, que es tan bella, ¿no? Y entonces él sube a la montaña, que es la plenitud de lo humano, porque quiere llegar a encontrar el sentido de la vida. Y se encuentra con una serie de fieras, se encuentra con una suerte de leopardo, se encuentra con una loba hambrienta, una loba famélica, que además dice que cuanto más come, más hambre tiene, ¿no? La avaricia. Y entonces todos estos animales, estas tres, siempre en la Divina Comedia el número 3, que ahora les explicaré, es muy importante, estos tres animales lo echan para atrás, el hombre vuelve atrás y está completamente desesperado porque cree que su vida se ha perdido y que no tiene sentido y que está completamente abandonado y perdido, como en realidad lo estaba, porque piensen en qué situación está escribiendo todo esto. Pero lo que Dante quiere es que también usted se sienta así, se identifique con ese no encontrarle sentido a las cosas. Dicen que cuando el discípulo está pronto, en este caso por desesperación, por sufrimiento, cuando el discípulo está pronto se le aparece el maestro. Y efectivamente, de repente, cuando está completamente desesperado y a punto de abandonarlo todo y de no saber muy bien qué hacer consigo mismo, se le aparece la figura de un ser que él admiraba y amaba muchísimo. Y lo reconoce. Se le aparece Virgilio. Virgilio, el autor de la Eneida, el autor de las bucólicas, el autor de las geórgicas, Virgilio, el gran poeta de la corte de Augusto. Tu sei il mio maestro e il mio signore, le dice arrodillándose y venerándole. Tú eres aquel por el cual mis versos tienen un poco de honor, un poco de honra. Virgilio le explica que ha venido a ayudarle, el maestro. Luego veremos quién es Virgilio desde un punto de vista simbólico, que es lo que aquí queremos tratar. Virgilio se le aparece y le explica que en el cielo están muy preocupados por él. Tanto la propia Virgen María como Santa Lucía, como, y aquí aparece, Beatrice, han visto que este hombre está perdido. Y Beatrice desciende a donde está Virgilio, que está en el limbo, a donde llegaremos dentro de 4 cantos, el limbo de los justos, que no han tenido la gracia de la redención porque vivieron antes de la misma y viven ahí sin esperanza, pero tampoco sin sufrimiento. Entonces llega ahí Beatrice, se le aparece a Virgilio, una mujer bellísima, llorando, que le dice
estos versos extraordinarios. Un amigo más de la desventura que mío, un amigo más del infortunio que mío, está sufriendo y yo tengo que ayudarle. Por favor, baje, o en este caso suba desde el limbo, suba y ayúdemelo, porque yo le voy a estar esperando en el paraíso terrenal. Allí, en lo alto de la montaña que él quiso subir con sus solas fuerzas, sin ayuda, sin ingenio, sin maestro, sin alguien que le lleve de la mano, allí le voy a estar esperando. Allí nos vamos a encontrar, en la plenitud de lo humano. En la plenitud de lo humano, el ser humano asciende hasta la plenitud de lo humano, subiendo esa montaña, y cuando llega al paraíso terrenal, aquel lugar al que llegaremos en el canto 28 del Purgatorio dentro de una media horita, aquel lugar que ya no ha sido hollado por pie humano desde Adán y Eva, entrará Dante y tú de su mano, tú también de su mano. Entraremos en el paraíso terrenal y vendrá Beatrice. Pero va a ser dentro de media hora. Antes tenemos que ir a otro sitio, porque para subir hay que bajar. Esto ya lo decían los sabios griegos, lo decía Heráclito, para subir hay que bajar. Le dice Virgilio, a ti te conviene hacer otro tipo de viaje, no se puede ir por las bravas, no se puede ir a subir a esa montaña, digámoslo así, a lo bruto, sin ingenio, sin comprensión, sin conocimiento, porque mira lo que pasa, te aparecen 3 fieras y te echan para atrás, vente conmigo, para subir hay que bajar. Vamos a empezar el viaje. Y entonces Virgilio, en esta suerte de obertura de esta obra inmortal y maravillosa, le hace un pequeño resumen de lo que va a pasar. Le dice, primero iremos al infierno donde están las almas condenadas y veremos sus distintos tipos de pecados, y luego subiremos al purgatorio donde están los que esperan la salvación pero mientras tienen que purgar también sus pecados, y por último te llevaré hasta el paraíso terrenal y allí te dejaré porque vendrá alguien superior a mí, Beatrice, que te llevará al paraíso y te encontrarás directamente con Dios. Dante se queda impresionado ante este programa de vida. Supongo que tú también te habrás quedado muy impresionada ante este programa de vida. Y entonces Dante solo se le ocurre decir una cosa, pero si es que yo no soy Pablo ni soy Eneas. ¿Por qué dice esto? Porque yo no soy Pablo, porque Pablo, cuentan de uno que subió hasta el tercer cielo y allí ni ojo vio ni oído oyó. O sea, Pablo tuvo un éxtasis, tuvo un rapto místico y fue llevado hasta el paraíso y allí se encontró con cosas que no son, los seres humanos no tenemos palabras para repetirlas. Ni soy Eneas. En el canto 6 de la Eneida, que lo escribió Virgilio, que Dante lo tiene ahí delante de él, mirándole a los ojos con amor y con ternura y con compasión, Dante también en el canto 6, ayudado por la Sibila de Cumas, entrando por el antro de la Sibila, entra en los ínferos, entra en el Hades y se encuentra con su padre, con Anquises, que le hace le lleva de la mano y le explica en qué consisten los distintos lugares de esos ínferos. Hay un lugar donde están penando las almas que han sido injustas, que han sido violentas, que han sido mentirosas, que han traicionado a los demás. También hay una parte, los hiperbóreos, donde están las almas que han tenido una vida justa, una vida buena, que se han preocupado por los demás, que han amado y que se han entregado a los demás con compasión y viven en una maravillosa vida de plenitud. Y luego hay un lugar intermedio, que están como dando vueltas, y Virgilio nos cuenta que Eneas le dice, ¿y estos quiénes son? Dice, estos están esperando para encarnar. Es una especie, si lo ven, pagana de purgatorio. Tenemos el infierno, tenemos el purgatorio y tenemos el paraíso ya en la Eneida. Les recomiendo muy vivamente que lean la Eneida y sobre todo el canto 6 de la Eneida, porque Dante está haciéndole clarísimamente un homenaje a Virgilio en su descenso a los infiernos de Eneas. Él se va a convertir en una suerte de Eneas, aunque él dice que no lo es, Virgilio le va a llevar de la mano y se va a convertir en un Eneas. Es un peregrinaje hasta encontrarnos con la verdad última, con el misterio de la divinidad al que llegaremos dentro de una hora. Si se atreven a venir conmigo, vamos a empezar primero por descender hacia los ínferos y así empieza el canto segundo. Miren, antes de entrar en hacer el viaje, ¿cuál es la estructura de la Divina Comedia? La estructura de la Divina Comedia está basada toda ella en el número 3, con algunos acercamientos al número 7 y el número 9, que es 3 al cuadrado y que es el número de Beatrice, como ya nos explicó en la Vida Nueva. Vamos a ver. Son 33 cantos para el infierno, 33 cantos para el purgatorio,
33 cantos para el paraíso, más este primer canto que les he resumido hace unos instantes, que es una suerte como de obertura de la ópera, de tal manera que llegamos al 100, que es el número de la perfección, que es el número de la plenitud y que está en todas las religiones y en todas las filosofías. 100 son los atributos de Dios en el Corán, por ejemplo, ¿no? Uno de los cuales atributos es el propio Corán, como explica muy bien Borges, por ejemplo, ¿no? De manera que 1 más 33 más 33 más 33. Toda la obra está escrita en tercetos encadenados. ¿Qué son los tercetos encadenados? Es una composición que se inventa ahora, la inventan los estilnovistas, de 3 versos en decasílabos que riman el primero con el tercero, el segundo queda suelto, pero es el que genera la rima de los siguientes y así se van encadenando hasta una última estrofa de 4 versos que cierra el canto. De media, cada canto son unos 150 versos, de tal manera que toda la Divina Comedia son unos 15.000 versos. Piensen que la Ilíada, la Odisea o la Eneida tenían unos 12.000 versos, es decir, estamos en un ámbito de imitación del modelo heroico, del modelo épico de Virgilio y de Virgilio de Homero. Pero la diferencia es muy grande, no se puede leer como un poema épico, más bien habría que leerlo como un poema simbólico. Hay que entender el simbolismo de la Divina Comedia. Miren, el secreto de la Divina Comedia, el secreto de comprensión de la Divina Comedia es que para entender la Divina Comedia hay que ir de la mano de un Virgilio. Esto es inevitable. Yo sé que dicho así suena duro, pero yo sé muy bien que aunque mis palabras les invitasen a ustedes, ojalá, a ojear la Divina Comedia, se van a encontrar con serias dificultades. Pero por una razón muy sencilla, porque Dante tiene un altísimo concepto de nosotros. Dante considera que usted se sabe la Biblia de memoria, que usted se sabe las Metamorfosis de Ovidio de memoria, que usted se sabe la Eneida de memoria, que usted se sabe la Tebaida de Estacio de memoria, etcétera, 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 y no sé si es el caso. Y luego, para comprender, disfrutar y gozar del todo de la Divina Comedia, no se puede leer solo una vez, hay que estar viviendo dentro de ella. La Divina Comedia no hay que leerla para ver qué pasa, como si fuese una novela, o en el mejor de los casos, como si fuese la Odisea o la Ilíada o la Eneida en un decurso narrativo, no. La Divina Comedia hay que gozarla como uno goza una ópera, como uno goza una ópera de Wagner, como uno goza una buena música, como uno goza un poema simbólico profundo. Por ejemplo, el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, que tiene la ventaja de que solo son 200 versos y no 15.000, pero aún así es de difícil comprensión. Ese es el camino de lectura y de gozo que genera la comedia. Si ustedes la leen a ver qué pasa, les hago una apuesta, no llegan al canto 6 del infierno, es decir, se van a aburrir, se van a abandonar porque no van a entender nada. Quédense a vivir, es una manera de hablar, pero casi literal, quédense a vivir dentro de la comedia, gocen de cada verso, disfruten de cada personaje, miren bien todo lo que ahí acontece. Porque les voy a contar el secreto, que es muy sencillo. El secreto de lectura de la comedia es el siguiente. De la misma manera que cuando dice yo, ese yo es el que lee, todos los personajes con los que me encuentro, y serán cientos, todos los personajes con los que me encuentro son facetas de mí mismo. De mí mismo Ángel, de mí mismo María, que ahora me está escuchando, de mí mismo Juliana, no. Facetas de ese yo que trasciende la historia y la individualidad de cada uno de nosotros, de ese yo mayúsculo, de ese yo mismo, de ese self del que nos habla Jung en su filosofía, de esa conciencia colectiva, de ese yo colectivo al que la Divina Comedia le ofrece un espejo para que se reconozca y al reconocerse se purifique y al purificarse se ilumine. Volveré sobre esto que es muy importante. Entonces, el secreto de la Divina Comedia. El secreto de la Divina Comedia es que todos los personajes que aparecen ahí son facetas del inconsciente colectivo, vamos a decirlo con Jung. Facetas del inconsciente colectivo. Es algo así como si Dante pretendiese, y afuera que lo logra, abrazar toda la humanidad, por lo menos hasta él, convertirla en personalidades, en modos de ser, en variaciones de las debilidades y de las grandezas de lo humano, desplegarse como una suerte de teatro de la memoria
teatro de la memoria, como un espectáculo en el cual se produce la representación del alma humana, pero del alma humana colectiva, ante la cual yo, arrobado, asisto a esa representación y me voy reconociendo. Esa es la clave de lectura de la Divina Comedia. Así que si se atreven, vénganse conmigo. Dejad toda esperanza, ustedes los que entran. Eso reza en la cueva, en la gruta, en la caverna por la que vamos a entrar en el canto segundo hacia los ínferos, la tarde en el poniente del Viernes Santo. ¿Cuándo creen ustedes? Porque dentro de los ínferos, como no hay luz, no sabemos si se pone el sol o si sale. ¿Cuándo creen ustedes que vamos a descubrir al salir que hemos salido? Al amanecer del domingo de resurrección. Efectivamente, ya sé lo que está usted pensando, pero ese es exactamente el mismo camino que hizo Jesús el Cristo. En efecto, ese es el mismo camino que hizo Jesús el Cristo. Entró en la muerte y descendió a los ínferos, como reza nuestro credo, en el Viernes Santo, y resucitó el domingo al amanecer. Miren, entramos el Viernes Santo, salimos al amanecer del domingo. En el purgatorio, llegamos al purgatorio al amanecer del domingo y llegaremos al paraíso terrenal 3 días después en el cénit, en la plenitud del mediodía. Y en la plenitud del mediodía, otros 3 días los dedicaremos a viajar por el paraíso. Fíjense qué simbólico. Entramos en los ínferos al anochecer, entramos en el purgatorio al amanecer, subimos al paraíso en el cénit del mediodía. 3 días en los ínferos, 3 días en el purgatorio, 3 días en el paraíso, 9. Vamos a tener 3 guías. Hasta el paraíso terrenal, Virgilio, 64 cantos. Durante otros 30, Beatrice. Todo el paraíso hasta que ella se coloca en la rosa mística en su escaño que le corresponde. Y los últimos 3 cantos serán para Bernardo de Claraval, el fundador de los cistercienses y el fautor de los templarios y de las cruzadas, y un gran místico y un gran sabio a quien Dante convoca como su último guía para llevarnos hasta la divinidad propiamente. 3 guías, 3 fieras, 3 guías, tercetos, 3 reinos, 33 cantos. Ya ven cómo está funcionando este sistema arquitectónico. Entramos en el infierno, dejamos toda esperanza, se supone que no se puede salir, nosotros vamos a salir. ¿Cuántos hemos entrado, cuántos hemos ido al infierno y hemos salido para contarlo? En la tradición griega unos cuantos, ¿no? El propio Teseo, Pirito, Hércules, Ulises, el propio Eneas, Orfeo antes, el filósofo Parménides. También en la tradición cristiana, por supuesto Jesús, el Cristo. En la tradición maometana, en la tradición musulmana, Mahoma también tuvo un descenso a los infiernos y se encontró en el libro de la Escala de Mahoma, que es un libro seguramente conocido de Dante. Mahoma fue descendiendo y se fue encontrando con distintos pecadores y fue hablando con ellos y les fue preguntando, y luego ascendió a los cielos en un caballo blanco y se encontró con una serie de almas justas a las que fue preguntando y las fue convocando. Por tanto, ahí tenemos un enlace y una directa influencia en Dante, que, como ven, tiene un conocimiento de la literatura, de la filosofía, de la religión de su época y de todas las épocas que raya lo increíble y lo extraordinario, ¿no? Entramos, vamos avanzando a oscuras completamente, no se ve nada, y llegamos a un bosque, a una suerte de bosque. Yo veo como, no veo nada, pero oigo ululante, unos gritos, un griterío y unos movimientos. Maestro, me asusto, maestro, Virgilio es el que sabe, ¿no? Maestro, ¿esto qué es? Y dice, amigo Dante, estas son las almas de los ángeles que cuando Lucifer se rebeló, esperaron a ver quién ganaba para tomar partido. Y ahora no los quieren en el cielo, pero tampoco en el infierno. Y están aquí en ningún sitio, no los quiere nadie. Y de repente se acercan y ven a un señor al que Dante reconoce, porque era contemporáneo suyo, acababa de morir, un gran hombre, que fue canonizado en 1312
y Dante lo pone ahí en esa especie de tierra de nadie, donde no los quieren a nadie, y dice, aquí está quel que fece el gran rifiuto, aquí está el que hizo el gran rechazo, el Papa Celestino V, que después de Adriano IV, que fue el sucesor de San Buenaventura, primer papa franciscano, el que organizó el Concilio de León 1274, que fue el que inventó, el que aprobó la existencia, el que corroboró la existencia del purgatorio, lo cual le vino muy bien a Dante para convocar su segundo reino de estos tres. Celestino V, que era un santo, era un místico y era un ermitaño, después de 2 años sin papa, y ahí apareció el tema del cónclave, después de 2 años sin papa, y cuando ya los cerraron cónclave, los cerraron con llave y los pusieron a pan y agua, por fin el Espíritu Santo ya les inspiró a estos cardenales y nombraron a un santo que vivía ahí en los Abruzzi, en una cueva, en oración constante, y que era, según cuentan, discípulo de Gioacchino dei Fiori, que si luego tengo tiempo les explicaré, porque para Dante es muy importante, lo pone en el Paraíso, la teoría de las tres edades, otra vez el número 3. Este Celestino V no quiso ir a Roma, no quiso tener ningún poder y duró muy poco en el cargo porque ya se encargaron los cardenales, sobre todo el que luego será su sucesor, Bonifacio VIII, el gran enemigo de Dante, el que consiguió que a Dante lo condenaran a muerte y le robasen todos sus bienes, lo consiguió echar, lo encerró y al final dicen que lo envenenó o murió. Pero hay una anécdota maravillosa, muy simpática de Celestino V, cuando él renuncia al papado porque dice que es incapaz de lidiar con todo ese fregado, que cuando lo mete en la cárcel Bonifacio VIII, porque claro, como es un santo, le parece que es una provocación tenerlo libre, lo mete en unas mazmorras del Vaticano y el comentario que hace Celestino V es: ¡oh, pero si es más grande que mi cueva! O sea, es una cosa maravillosa. Le parece que está genial allí, es más grande que mi cueva, ¿no? Bueno, un santo. Lo canonizó Clemente V, del que luego hablaremos, en 1313. Dante, claro, ya había escrito El infierno y ya no puede volver atrás, ¿no? Ya había publicado, ya había dado a conocer el infierno y estaba escribiendo seguramente el purgatorio, ¿no? Pero ahí se encuentra Celestino V, el que hizo el gran refiuto. Les voy a contar una historia. En 2009, 4 años después de me divierto un momentito y luego vuelvo. En 2009, 4 años después de la elección de Ratzinger como Benedicto XVI, y esto lo tienen ustedes en Google, pueden mirar la foto, pongan Ratzinger o pongan Benedicto XVI con Celestino V y sale la foto que ahora yo les voy a explicar. Se ve cuando hubo el terremoto en el Áquila, ¿se acuerdan? En el 2009 hubo un terremoto terrible, bueno, destruyó la universidad. Y el Papa fue a visitar a los heridos, a los enfermos, a los que se habían quedado sin casa. Y Celestino V, San Celestino V, está enterrado en la Catedral del Áquila, en una urna de cristal. Ahí está su cuerpo incorrupto. Y el Papa Ratzinger fue a honrarle e hizo una cosa que entonces no se entendía y que se ha entendido a posteriori. Y es que se quitó la estola con que fue ordenado, con que fue coronado Papa, con que fue nombrado Papa, y la dejó sobre la tumba. Y esa foto la tienen ustedes. La estola de Papa la dejó sobre la tumba. Es decir, eso claro, solo se entiende a partir de 2013, cuando el propio Benedicto XVI también es el primer Papa después de Celestino V que también renuncia al papado. Y él ya 4 años antes había hecho un gesto profético con Celestino V de complicidad que nadie entendió sino a posteriori. Cierro el paréntesis, atravesamos un río y miren, cada vez que nosotros en el paraíso, en el purgatorio o en el infierno atravesamos un umbral, sea río, sea una gruta, sea una puerta, sea un dintel, lo que sea, es que estamos cambiando de conciencia. Cada vez que cruzamos estamos cambiando de conciencia. En el paraíso, en el purgatorio, vamos a atravesar 4 ríos, los 4 ríos de los ínferos. El primero, el río Aqueronte, luego el Cocito, luego el río luego la laguna Estigia, luego el río Flegetonte y por último el Cocito, en donde nos encontraremos a Satanás agitando sus alas de murciélago mediante 9 sucesivas terrazas que van convirtiéndose en un cono cada vez más estrecho, más profundo y más oscuro. Los famosos círculos dantescos de los que todos ustedes han oído hablar. Voy a hablar un momentito de este limbo en el que está el propio Virgilio y enseguida les explico la estructura moral del infierno y luego nos vamos al purgatorio. Miren,
Llegamos, atravesamos un río y yo me doy cuenta de que puedo pisar, nadar, puedo pisar sobre las aguas, lo cual me sorprende. Yo, Dante, me sorprendo. Y además no se mojan mis sandalias, no se mojan. Y me encuentro con un castillo diamantino maravilloso, como de las 1001 noches, que a mí siempre me ha recordado el castillo de las 7 moradas del alma de Santa Teresa. En ese castillo, maestro, ¿esto qué es? Ahí vivimos los justos que tuvimos una vida correcta, una vida buena, pero que no vivimos antes de recibir la redención de Jesús el Cristo, y aquí estamos sin sufrimiento, pero sin esperanza, dice con una cierta tristeza el propio Virgilio. Y le vienen a saludar todos los poetas. ¿Quién? El primero de todos ellos, dice, el padre de los griegos, Homero. Homero, Ovidio, Horacio vienen a abrazar y a encontrarse con el maestro Virgilio y a preguntar quién es este, que es Dante, lo acogen con ellos, le ponen la corona de laurel y de esta manera Dante se convierte en uno de los insignes poetas laureado por los propios maestros de la antigüedad clásica, con los que tiene una conversación que dice el propio Dante, como si fuese una suerte de pícaro, que dice que no nos la va a contar, como si él también se guardase sus secretos. Yo de eso no les voy a hablar. Y tú te dices, hombre, pues nos lo podías contar, que le dijiste a Horacio, o que le dijiste a Ovidio, que le dijiste a Homero. Y allí está Sócrates, hay una trinidad maravillosa, están sentados en un escaño Sócrates, Aristóteles y Platón, y están charlando, están conversando. Bueno, es un homenaje a los maestros de la antigüedad pagana que han tenido una vida digna, pero que no han merecido, por la gracia de la redención, el paraíso y la visión beatífica, ¿no? ¿Cuál es la estructura moral del infierno? Muy bien, lo más sorprendente del infierno de Dante es que no es un infierno cristiano. Me atrevo a decir que tampoco es un purgatorio cristiano, a lo mejor el paraíso sí, luego lo veremos. ¿Por qué? Porque las penas de las que habla Dante en este infierno son las penas, los pecados, las culpas de las que habla Aristóteles en la Ética a Nicómaco, que les voy a pasar a resumir. Miren, Aristóteles dice que hay 3 grandes pecados del ser humano: los pecados de incontinencia, los pecados de violencia y los pecados de traición. Los más, vamos de menor a mayor, los más, ¿cómo podríamos decir nosotros hoy?, débiles o veniales, de hecho se purgan antes de entrar en la ciudad de Dite, en la ciudad de Satanás propiamente dicha, a la que entraremos en el canto 10, son 9, esta veta que genera los 9 círculos dantescos, se supone que la provocó el propio Satanás cuando cayó, cuando fue expulsado del paraíso. El golpe que dio abrió este hondón, que es el que genera al otro lado, en el otro hemisferio, desde la ciudad de Jerusalén, la montaña del purgatorio. Es decir, el sentido de la composición de Dante y el sentido geográfico de Dante es extraordinario, y todo eso hay que verlo porque se disfruta mucho más si uno no va con prisas leyendo la comedia, ¿no? Entonces, eso generó los 9 círculos. En el primer círculo, ya lo hemos visto, pues están los sin pena ni gloria, como se diría ahora vulgarmente, ¿no? Los que no tienen ni pena ni gloria, ¿de acuerdo?, en el limbo de los justos. El segundo círculo pertenece, que es el canto 5, pertenece a los que han tenido incontinencia según el pecado de la lujuria. El siguiente círculo es los que han tenido incontinencia según el pecado de la gula. El siguiente círculo es en los que han sido incontinentes según el pecado de la avaricia, retener, o de la prodigalidad, gastar con desmesura, que para Dante es lo mismo porque son 2 vicios que están en los extremos para Dante y para Aristóteles. Y el siguiente círculo, el sexto, sería el de aquellos que han tenido ira. Les hago una pregunta para que veamos, para que entendamos esta concepción aristotélica del mal. Uno, cuando tiene ira o cuando tiene gula, ¿la tiene o es tenido por ella? Es tenido por la ira. Piensen, miren, observen a una persona airada. ¿Tiene ira o es la ira la que le tiene a él? Esto es lo que piensa Aristóteles. Por eso son pecados menores para Aristóteles, porque son pecados en los que uno simplemente se ha despistado. Un poco siguiendo aquellas palabras del maestro cuando dice: estén vigilantes para no caer en la tentación. Pues cuando te entran los males es porque no has estado vigilante, y entonces te viene la incontinencia y te vienen las pasiones. Eres fruto de las pasiones porque no has sido regido por la recta razón de la atención, y entonces caes en la incontinencia lujuriosa, glotona, avariciosa, pródiga o airada. Y esos son los pecados que están antes de la ciudad de Dite. Llegamos
Después de esta última círculo de los airados, llegamos a una suerte de terraplén en donde Virgilio nos paramos un momentito para que se claree la bruma y entonces nos explica la estructura moral del infierno, que es la que yo les estoy explicando, resumiendo las palabras que le hace Virgilio a Dante. Le dice: Dante, ya hemos pasado los círculos de los incontinentes, ahora nos va a tocar entrar en la ciudad de Dite propiamente dicha, que está amurallada, y dentro ya sí que están los pecados verdaderamente poderosos. Pero todavía más allá de la ciudad de Dite hay una fractura, hay un terraplén, hay una cascada impresionante de agua, hay una bolsa maldita, la Male Volge, en donde están los verdaderos pecados todavía más tremendos. Pero bueno, entramos en la ciudad de Dite, nos tiene que ayudar, nos viene un serafín a abrir porque nosotros no somos capaces y los diablillos no le dejan a Virgilio que viene que haría acontecido. Entramos y nos encontramos con un camposanto, nos encontramos con una necrópolis humeante y van caminando y de repente una de las lápidas se abre y un personaje se yergue y dice: estoy oyendo hablar el idioma de mi patria, estoy oyendo hablar toscano, ¿quién anda por aquí? Imagínense la figura, imagínense ustedes por el cementerio, se abre una lápida humeante y se levanta un tipo que dice: además un tipo impresionante, estoy oyendo hablar toscano, ¿quién anda por aquí? Farinata del Giuberti, el gran capo, el gran gobernador, Dante lo fue también luego, ¿no? Gobernador de la ciudad cuando pertenecía al movimiento gibelino, que perdió la guerra civil y entonces fue expulsado y condenado al exilio. Lo mismo que Dante, se siente identificado. Claro, Dante lo conoce, pero él, el pobre Farinata, no conoce a Dante. Les voy a contar una anécdota sobre Farinata para cuando vayan o cuando vuelvan a Florencia. Todos los que han ido a Florencia o viendo fotos saben dónde está la Piazza de la Signoria. Pero si ustedes miran bien, dónde está el Palazzo Vecchio, donde está la estatua del David de Miguel Ángel, la copia, ¿no? Y la loggia. Bueno, pero eso no es una plaza, eso es un disparate, es decir, eso de plaza no tiene nada, porque esas eran las casas de la familia de los Uberti, que cuando fueron expulsados derrumbaron todas las casas y prohibieron que ahí se construyera. Sobre ese baldío, sobre esa tierra baldía, se edificó la Plaza de la Signoria e inmediatamente después el Palazzo Vecchio. Esas eran las guerras civiles de Florencia. Ahí están. Habla con él y de repente otro se yergue porque lo reconoce. Está contigo mi hijo, eres el padre de Cavalcanti, que también se llama Cavalcanti. Está contigo mi hijo, eran tan amigos que dice, tendrá que estar con él. ¿Sabes algo de él? Y Dante, al ver al padre de Cavalcanti, no se atreve a decirle que su hijo ha muerto. No se atreve. ¿Qué escenario es este de esta necrópolis humeante? Este es el único canto, el canto 10, que no está en Aristóteles, porque Aristóteles no se plantea ninguna cuestión teologal. Este es el canto de los epicúreos, este es el canto de los averroístas, este es el canto de los que han negado la inmortalidad del alma. Y en este canto, aparte de Farinata y de Cavalcanti, está, por ejemplo, ni más ni menos que Federico II, Stupor Mundi, el gran emperador al que Dante veneraba. Entonces, ¿cómo es eso que ponga en el infierno a personas que él admira tanto? Porque ya he dicho que el infierno de Dante no es el infierno de los castigos de la Iglesia, es otra cosa, es simbólico. Todos los personajes, Farinata, Cavalcanti, Federico II, eres tú, soy yo, son afractuosidades de nosotros. Miren, ya les he contado un truco, les cuento el segundo truco. Aparte de que todos los personajes soy yo, cada uno de los reinos tiene un significado simbólico. Los ínferos es la sombra, es el inconsciente colectivo, es abrazar los pecados del mundo, como hizo Jesús el Cristo cuando descendió a los ínferos. Igual, abrazar el inconsciente colectivo, cargarlos, ¿no? y de esa manera redimirlos y liberarlos. Como Dante, en esto es muy griego, ¿cómo redime y libera Dante? Dante redime y libera de una manera extraordinaria y relativamente sencilla, que es contemplando todos esos pecados. Piensen en Paulo y Francesca, el canto quinto, los lujuriosos, que es el más famoso. ¿Cuál es la palabra que más se repite en el canto quinto, en esas extraordinarias palabras de Francesca, contando el adulterio que tuvo con su cuñado, porque estaban leyendo el momento en que Lanzarote también hizo adulterio con Ginebra y se dieron un beso? E quel giorno non leggemmo più avanti, y ese día ya no leímos más. Es uno de los versos más extraordinarios, ¿no? de la comedia. La palabra pietà. Pietà, compasión. Miren, sorpréndanse, como yo me sorprendí cuando lo descubrí. Los ínferos en Dante son el lugar, el territorio, el escenario, el teatro de la compasión. De la compasión. Porque todos esos seres, todas esas cosas que han hecho regular o mal, soy yo.
Y entonces yo tengo que comprenderlas y tengo que compadecerlas, tengo que caminar con ellos. Es el territorio de la compasión. Y entonces el purgatorio, como su propio nombre indica, purgatorio viene de purificación, piros, la llama, ¿no? Es la catarsis, catasterio se dice en griego, purgatorio, ¿no? Es el lugar de la purificación. Primero me compadezco, luego me purifico, y cuando me compadezco y me purifico, ¿qué es lo que hago? Me ilumino y ya estoy preparado, ya soy digno de entrar en el reino de los cielos, que es el lugar, el territorio, el espectáculo de la iluminación, de la identificación con Dios. Para poder identificarme con Dios, tengo que compadecer mi zona oscura, mi sombra, tengo que purificar todo aquello que haya hecho irregularmente, y una vez que esté limpio completamente y puro, ya puedo ascender, como dice Dante en el último verso del Purgatorio, hacia las estrellas. Esta es la clave de lectura de estos tres reinos. Seguimos adelante. Tenemos el lugar este de los anatemas porque han negado la inmortalidad del alma, los averroístas, que creen en la inmortalidad de la materia, pero no del alma, y entonces ahí están, se supone que condenados. Este es un tema del que ahora no puedo detenerme, pero seguimos adelante. Los siguientes cantos son aquellos en los que se penan los territorios de los que han cometido violencia. Violencia contra sí mismos, los suicidas, violencia contra los demás o violencia contra natura, los sodomitas y los que han sido usureros. La sodomía, ¿por qué no es un pecado sexual? Es un pecado contra natura, porque la sodomía simplemente es que no te reproduces y eso va contra la naturaleza, y la usura contra el cuerpo, y la usura va contra Dios. ¿Por qué? Porque la usura es proyectar hacia el futuro un dinero que lo estás invirtiendo no en bienes para la comunidad, sino simplemente para con dinero hacer dinero, y eso va directamente contra Dios. Piensen ahí en la modernidad de Dante, cuando se da cuenta de que esa usura, ese capitalismo naciente, va a ser el origen de muchos de los males a los que va a estar sometida su ciudad, su país, su patria y toda Europa. La usura, la ambición, la avaricia, que el dinero no sea una energía de cambio, sino que se convierta en Dios, el dinero convertido en Dios. Ese es el gran pecado de la violencia contra natura. Entre los sodomitas se encuentra ni más ni menos que su maestro Brunetto Latini. Sabemos nosotros que Brunetto Latini fuera sodomita, evidentemente que no. ¿Qué nos está queriendo decir Dante cuando es su propio maestro? Es complejísimo, como ven el infierno de Dante. De repente se encuentra Brunetto con Dante y dice: ¡qué maravilla! Filiol, ¿qué haces aquí? Y van caminando un rato juntos. Y le dice Dante: maestro, yo te agradeceré toda la vida porque tú me enseñaste a inmortalizarme. Tú fuiste aquel que enseñó a su discípulo que lo ama a buscar la inmortalidad, a buscar lo real, a buscar más allá de las apariencias. Y lo tiene en el infierno, en el canto 15, ahí con los sodomitas achicharrándose en las arenas desiertas. ¿Cómo es eso? En el canto 13 están los suicidas y es un canto bellísimo. Hay un bosque y se acerca Dante y corta una ramita y Virgilio le dice: no, no la cortes. Demasiado tarde, ya la ha arrancado, y se oye un quejido, y dice el verso: y al mismo tiempo salieron las palabras y la sangre. Pierre de la Vigne, el último secretario de Federico II, al que lo acusaron de traición, y al final, desesperado, se suicidó en su propia celda y le dice a Dante: si vas a volver al mundo, diles que yo nunca traicioné al emperador, que yo siempre le honré, que fueron sus enemigos los que me metieron en la cárcel y por eso, por desesperación, me golpeé la cabeza contra las piedras y aquí estoy ahora con el alma incrustada en un árbol. Imagínense, los suicidas, el alma se incrusta y se vuelve vegetal. Por eso no cortes la ramita, porque al mismo tiempo va a salir la palabra y la sangre. Violencia contra sí mismo, violencia contra los demás, violencia contra natura. Llegamos así al canto 16, y en el canto 16 vamos por una suerte de acequia con un río que viene desde el monte Ida de Creta, y ahí aparece ese torrente cada vez más estruendoso que dice Dante que va a llegar un momento en que le van a reventar los tímpanos del ruido que hace esa corriente inmensa que genera un torrente de agua impresionante, una caída de agua impresionante en cascada estruendosa, y se encuentran con una fosa y llegan hasta el mismo límite de la fosa. Maestro, aquí no podemos seguir, no te preocupes, que vendrá alguien que nos sacará. Sube en ese momento, como por arte de magia, un dragón. Imagínense,
un dragón que se pone a sus pies, Dante se quita el cíngulo y entonces se suben en este dragón, Gerión, y al subirse como si fuese un caballito dócil, planea por la fosa maldita y al ir planeando despacito, porque Dante tiene mucho miedo, van viendo que esa fosa maldita, que es la octava fosa, que es donde están penando los, de una manera o de otra, que han convivido con la mentira, y vemos que hay 10 formas de ser mentiroso. Y cada una de esas formas de ser mentiroso se nos va a ir contando en los sucesivos cantos, los simoníacos, los hipócritas, los seductores, los trafalderos, los falsos alquimistas, es decir, toda una plétora de pecadores que han utilizado la mentira para medrar, para engrandecer su ego, y ahora ya están penando en la octava fosa, la male volge, la fosa maldita. Miren, no se va al infierno porque se ha mentido como castigo, no es así según Dante. Se miente porque se está en el infierno, porque para mentir hay que estar en el infierno, porque si uno está en gracia no puede mentir, si uno está en presencia no puede mentir. No es que por mentir te castigo, no, es que tú tienes que ir al infierno, es decir, al futuro o al pasado para poder mentir. Si estás en el presente no hay mentira que valga, piensen en ello, eso es Dante. En el canto 19, les dije que volvería sobre los papas. En el canto 19, que es el canto de los simoníacos, está en los Hechos de los Apóstoles, es decir, los que han utilizado la religión para hacer dinero, los que han querido comprar el carisma y la gracia como Simón el Mago, están en una suerte de pozo y los pobrecitos míos están pataleando dentro del pozo, sufriendo las penas de la simonía, de haber usado a la Iglesia para su propio provecho. Y hay un papa que está pataleando boca abajo, claro, no le vemos la cara. Es Adriano IV, el papa anterior a Celestino V. No sé por qué lo lleva ahí a los ínferos, a este gran franciscano, franciscano que convocó el concilio de León en 1274, pero ahí está. Y entonces está pataleando, oye ruido y dice: Bonifacio, el papa reinante. Fíjense cómo las gasta Dante. Bonifacio, esto le costó a Dante que lo excomulgaran y que durante muchos siglos la Divina Comedia estuviera prohibida por parte de Roma, que claro, no aceptó con muy buen gusto y de buen talante de que Dante fuese tan furibundo contra la Roma pontificia, política y monárquica de su época, que para él era el origen de todos los males de Europa. El Papa tenía que ocuparse del ámbito espiritual y dejar al emperador el ámbito temporal, pero no meterse como un rey feudal en situaciones y en discursos políticos. De tal manera que ahí está Adriano IV como uno de los papas simoníacos diciendo: Bonifacio, ¿eres tú el papa reinante? ¿Te has cansado ya de saquear la ubre de la loba? La loba es Roma. ¿Te has cansado ya de robar en el Vaticano? Es decir, el papa anterior está hablando del papa reinante y le está ya diciendo: mira que aquí tienes ya el lugar que te corresponde y te estamos esperando. Y entonces Dante le dice: no, yo no soy el papa, es más, yo no soy muy amigo del papa. Y le dice a Adriano: pues mira, cómo estarán las cosas, que vendrá otro, todavía peor que este, y que lo hará bueno. Clemente V, porque fue el que se llevó el papado de Roma a Aviñón y luego a la larga provocó el cisma de Occidente, motivado por su amistad y porque lo puso él, Felipe el Hermoso, que acabó con los templarios, expulsó a los judíos y llevó a la hoguera a Jacques de Molay. Y Jacques de Molay en la hoguera le lanzó esta profecía antes de fin de año: ni tú serás papa, ni tus hijos tendrán el poder en el reino. Y efectivamente le murieron todos los hijos al rey, a Felipe el Hermoso, y el papa murió a los pocos meses. Ese Jacques de Molay en la hoguera, el general de los templarios, ¿no? La novena fosa, que es la fosa de los traidores, que es el mayor pecado, se encuentra en el Cocito. ¿Y qué es el Cocito? El Cocito es un lago helado, es decir, allá donde la luz que viene de Dios se congela absolutamente y la materia se hace ya oscura y congelada por completo. Nos encontramos con una visión extraordinaria que yo reconozco que cuando la leí por primera vez me sorprendió muchísimo y me enganchó muchísimo. Vemos a un Satanás con alas de murciélago agitando las mismas y generando todo ese imperio del frío, y ese Satanás, que es una suerte de trinidad paródica, de trinidad grotesca, de antitrinidad, tiene también 3 cabezas, y fíjense cómo es Dante. En una está pataleando porque le está mordiendo la cabeza un traidor, el mayor traidor, Judas,
en otra está pataleando Bruto y en otra está pataleando Casio. Es decir, dos traidores al imperio y un traidor a la Iglesia. Un traidor a Jesús y dos traidores a César. Equipara las dos traiciones, el imperio y la Iglesia, porque son las dos coronas, las dos varas, las dos espadas que tienen que gestionar el mundo para que nosotros merezcamos la plenitud del mismo. Ese es Dante. Subiendo por el muslo de Satanás salimos a la luz y dice Dante, ya nos preparamos de nuevo para ver las estrellas, y ahí termina el infierno. El purgatorio, que son 33 cantos, se organiza de la siguiente manera. Fíjense, 9 cantos, 9, que son el antepurgatorio, es decir, antes de entrar en el purgatorio, al que entraremos en el canto 9, igual que cuando entramos en el canto 9 de la ciudad de Dita en el infierno, propiamente dicho. En ese antepurgatorio están los que han sido asesinados, los que se arrepintieron en el último momento, los que están todavía esperando merecer empezar a purgar, porque lo dejaron todo para el final y ahora digamos que, entre comillas, el castigo es que esperen, porque no supieron ser buenos cristianos y buenos seres humanos en vida. Y ahí nos vamos a encontrar con una serie de personas de las que ahora no vamos a hablar, que ya las verán ustedes. Entramos en el purgatorio propiamente dicho en el canto 9 y durante 18 cantos hasta el 27, 9 más 9, subimos las 7 terrazas, 9 más 9, 7, las 7 terrazas que componen cada uno de los pecados capitales. Al llegar a la terraza 27, donde termina el último pecado del que ahora los hablaré, hay una muralla de fuego que tenemos que atravesar y nos encontramos de hoz y coz en un prado de verduras maravilloso que es el paraíso terrenal. Y en el paraíso terrenal vamos a estar 6 cantos, 3 y 3, 3 con Virgilio y ya 3 sin Virgilio a partir del canto 30 con Beatrice, y luego ascenderemos a los cielos y ya les contaré luego la estructura del paraíso. ¿Cómo es la estructura moral del purgatorio? Miren, primero el antepurgatorio, luego entramos propiamente en el purgatorio cuando el ángel nos pone las 7 P's, que son los 7 pecados capitales. Aquí sí, aquí en el purgatorio seguimos los pecados capitales de la Iglesia medieval, verán que hay una variación con los actuales, muy interesante. Y luego nos encontramos con el paraíso terrenal al que nunca nadie llegó desde Adán, y ahora nosotros llegamos tú y yo para esperar a que descienda Beatrice, la Beatrice celestial. ¿Cómo es la configuración de estos pecados? Son, ya digo, los 7 pecados capitales. De mayor a menor, de mayor a menor. El mayor, para Dante, la soberbia, la envidia, la ira. Atentos, la acedia, también llamada pereza espiritual, típico pecado de los monjes medievales. La acedia, la pereza espiritual. Y los 3 menores, porque vamos ascendiendo, es al revés que en el infierno, la avaricia, la gula y la lujuria. La lujuria era el menor en el infierno y el menor en el purgatorio, canto 27, ¿no? ¿Cómo es ello? En el canto 15 se encuentran con un personaje, con Pedro Lombardo, y les explica cuál es la configuración del purgatorio y les dice, miren, el purgatorio está organizado según el anhelo que tiene el alma, según el anhelo que tiene cada uno de los seres humanos por el objeto de su amor. Y hay unos pecadores que confunden el objeto del amor y en vez del amor a Dios tienen amor propio, amor a sí mismos, y ese amor a sí mismos les genera soberbia, porque se consideran superiores a los demás, envidia, porque ven a los demás en vez de hermanos con los que compartir y a los que ayudar posibles enemigos, e ira, porque les enfurece precisamente esa condición. Esos son los 3 pecados peores, porque en vez de amar a Dios, te amas a ti mismo egoístamente. Dice, hay un 4º pecado intermedio en el que ya el amor a Dios sí es verdadero, es decir, el objeto del amor sí es correcto, pero ese objeto del amor dura muy poco y luego uno por pereza se abandona. Es el pecado de la acedia, es el pecado de los que tienen una suerte como de tristeza espiritual porque viven en una suerte de tibieza. Entraron hacia el encuentro con la divinidad y enseguida se abandonaron en una suerte de aburguesamiento. Eso es la acedia. Y luego los 3 pecados últimos, los menores en ese sentido, explica Lombardo diciendo que son aquellos en los que se ha confundido no el sujeto del amor, el ego, sino el objeto del amor, que no es Dios, sino un sucedáneo. Por ejemplo, la avaricia, el oro. La gula,
pues las bebidas, las drogas, los alimentos, convertir a Dios en tu estómago. Y la lujuria, lo mismo, el sexo. Son creencias de que en el oro, en las drogas, en el alcohol, en el sexo, puedes encontrar a la divinidad y ahí te pierdes y eso es un pecado que hay que pagar. Llega al final y se encuentra con una muralla de fuego, purificación, pírpiros, y Virgilio le dice: y ahora, hijo mío, ponte aquí conmigo, que tienes que atravesar esta muralla, tienes que atravesar esta muralla de fuego. Y Dante le empiezan a temblar los dientes y no se atreve. Y entonces le dice Virgilio: hijo mío, qué pena que entre aquella gentilísima, es decir, Beatrice, y tú solo haya en medio el miedo. Y al oír nombrar a aquella, me tiré y me adentré en la muralla de fuego. Y dice: si hubiera tenido una bañera de hierro hirviendo derretido, me habría tirado en ella para refrescarme. Y oye la voz de su maestro que le dice: hijo mío, aquí puede haber dolor, pero no hay muerte, sigue adelante. Atraviesa la muralla de fuego, entendemos que ya completamente purificado, catarsis, purgatorio, preparado para la plenitud de lo humano, para merecer a Beatrice y para subir con ella hasta encontrarse con Dios cara a cara. Impresionante. Nos encontramos en el paraíso terrenal, que es un lugar de una belleza impresionante. Frente a la selva oscura, a esta la llama floresta serena. Selva, floresta serena, un hortus conclusus, un jardín cuidado y protegido que no me da ningún miedo, en donde está el río Leteo, en el cual hundiré la cabeza para, entre comillas, olvidar todo mi pasado y purgar todos mis pecados y convertirme en un hombre nuevo que merece a la Beatrice celestial, que de repente desciende en un hipogrifo, en una procesión impresionante que recuerda a la de Ezequiel y a la del libro del Apocalipsis. Les invito a que lean Ezequiel 2 y el libro del Apocalipsis, porque es la misma procesión, con muy pequeñas variantes, de tal manera que, en mi teoría, si Dante nos está contando un pasaje del Antiguo Testamento y un pasaje del Nuevo Testamento, y ahora quien llega es Beatrice, y él se está convirtiendo en una suerte de nuevo profeta que está escribiendo un Nuevo Testamento, vean el sentido de la palabra nuevo, de alguna manera creo que lo que está haciéndonos sentir Dante es que su Nuevo Testamento, su nueva manera de peregrinar hacia Dios simbólicamente, que es el libro que está escribiendo, se convertirá en el libro, en el testamento, en el evangelio de la edad del Espíritu. Igual que tuvimos la edad del Padre, que eso es lo que contaba Joaquín de Flor, que es el Antiguo Testamento, en la que gobiernan los mandamientos, tuvimos la edad del Hijo, que ha durado 1000 y pico años, que es el evangelio y en donde están los apóstoles y quienes rigen como metodología moral, quienes rigen son las bienaventuranzas. Ahora entramos en el territorio del Espíritu Santo. Me atrevo a decir de la Espíritu Santa, que es Beatrice, que es la sabiduría de Dios, lo femenino de Dios. Y en el reino del Espíritu, del cual yo soy el nuevo evangelista, lo que prima es la libertad y el gobierno será de los místicos, de los contemplativos. Esto lo dice Joaquín de Fiori, que era un maestro ermitaño de Aspromonte que vivió 100 años antes que él y que Dante lo coloca en el paraíso, en el cielo de los grandes filósofos, junto con San Buenaventura, Santo Tomás, Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán. Coloca a Joaquín de Flor, que tiene la teoría de las tres edades: la edad del Padre, la edad del Hijo, la edad del Espíritu Santo. La edad del Padre, el Antiguo Testamento; la edad del Hijo, el Nuevo Testamento. Permítanme, la edad del Espíritu Santo, la edad de la libertad, la edad de los místicos, la edad de lo simbólico, la edad de los contemplativos, el Nuevo Testamento, la Divina Comedia. Esa es mi teoría y la tengo en un artículo. Si alguien está muy interesado me escribe un mail y se lo mando, no hay ningún problema. Y entramos en el paraíso y empezamos a levitar. Y dice Dante: y así me preparé para ascender hacia los cielos. Le di la mano, la miré a los ojos y sin darme cuenta estaba ya flotando, estaba levitando. Me había transhumanado. Transhumanarse es un verbo que se inventa Dante para hablar de la transfiguración del ser humano cuando está ya preparado para encontrarse y divinizarse, para hacerse uno con Dios. Imagínense. ¿Cuál es la estructura del paraíso? La estructura del paraíso se la regaló a Dante Alighieri, ni más ni menos que Dioniso el Areopagita. Dioniso el Areopagita, que es no el Dioniso de los Hechos de los Apóstoles, que es al que se le atribuye, sino que era un gran místico constantinopolitano del siglo VI que escribió una teología mística, un tratado de teología mística y un libro que se llama La Jerarquía Celeste,
en la que él, a raíz de una serie de visiones, como las que tuvo, por ejemplo, también, pues, por ejemplo, estas mujeres emparedadas como von Bingen y todas estas mujeres del siglo XII, como las visiones que tuvo Santa Teresa del castillo, de las moradas del alma, algo así, él tuvo una serie de visiones en las que vio la estructura del paraíso, la estructura de la primera manifestación de Dios, la estructura de la manifestación de Dios más sutil, que es la estructura angélica. Y eran 9 manifestaciones, 9 mónadas, 9 esferas concéntricas que se van sucediendo desde Dios hasta usted. Se lo voy a contar desde Dios hasta usted y luego lo vamos a ver desde Dante hasta Dios. La primera manifestación, que además se dividen en mónadas de 3, la primera, que son 3 mónadas, son los serafines, los querubines y los tronos. La segunda manifestación son las dominaciones, las virtudes y las potestades. Y la última manifestación son los principados, los arcángeles y los ángeles. Y cada una de estas emanaciones de la sabiduría divina, de estas emanaciones angélicas, rigen una parte del universo según Ptolomeo, con las 7 esferas, con los 7 planetas. Vamos a verlo de la misma manera, pero ahora al revés, desde nosotros. El universo ptolemaico consistía en lo siguiente: Ptolomeo, el gran astrólogo griego, la Tierra está en el centro del universo, quieta y fija, y a su alrededor giran los 7 planetas. Cuando Ptolomeo habla de los 7 planetas, da igual que sean el Sol y la Luna, que también se consideran planetas. Las 7 estrellas, los 7 planetas, que por este orden son los siguientes. Primero la Luna, que está regida por los ángeles. Luego Mercurio, que está regida por los arcángeles. Luego Venus, el planeta del amor, que está regido por los principados. Luego viene el Sol, que está regido por las potestades. Luego viene Marte, que está regida por las dominaciones. Luego viene Júpiter, el cielo de los gobernantes, que está regido por las virtudes, por los hombres fuertes. Y al final, el último planeta, el 7º planeta, el planeta más pesado, el planeta de plomo, Saturno, que está regido por los tronos. Y después de Saturno, el cielo estrellado, que está regido por los querubines, y el primum mobile, atentos, lo primero que se mueve, el tiempo, la primera manifestación de Dios inventando el tiempo, que está regido por los serafines, que tienen una densidad tan sutil que son los seres más cercanos a la divinidad. Más allá del primum mobile ya no hay tiempo. Más allá de los serafines ya solo está Dios. Está el empíreo. Ahí se coloca Beatrice en una rosa mística con escaños, que es el último y definitivo teatro de la manifestación divina, y entonces nos quedamos con Bernardo de Claraval para hacer el último hallazgo, que es encontrarnos con Dios cara a cara. Y en el canto 33, léanlo ustedes luego cuando me quede muy poquito, cuando terminemos esta charla. En el canto 33, Dante ve 3 esferas que giran una en torno a cada una, el Padre, el Hijo y el Espíritu, y cuando mira bien, ve su rostro y se da cuenta de que todo este peregrinaje ha sido en busca de sí mismo, que Él es Dios, que Dios es Él, o como diría Jesús, que entre Dios y yo no hay dos, y eso es el amor que mueve el sol y las demás estrellas. Muchísimas gracias.